La verdad es que me siento muy agradecida a Dios por traerme de nuevo aquí. Algunos a lo mejor lo habéis percibido más, otros quizás no tanto, pero hace quizás 2 años o incluso más que no paso por aquí. Entonces, traigo algo que espero que pueda ser de bendición. Finalmente son cosas de las que Dios ha utilizado en este tiempo y de las que me ha enseñado. Así que el título por el cual he nombrado esta predicación o esta compartir con vosotros es La obediencia de Cristo trae frutos de justicia. Esta obediencia de Cristo voy a referirme a 2 Corintios 10:5 y trae frutos de justicia, lo veremos luego en Filipenses 1:11. Así que voy a comenzar orando y poniendo este tiempo en manos de Dios. Padre, yo vengo delante de ti, delante de mis hermanos, para traer de lo que tú has podido enseñar a mi corazón y pido, Espíritu Santo, que pueda ser de bendición también para muchos otros que lo escuchen. Gracias porque tú eres el dador de vida, tú eres el dador de oportunidades, tú eres el dador de salvación. Y si estamos aquí hoy es por ti y para ti, Jesús. En tu nombre. Amén. Bueno, pues como decía, hacía tiempo que venía. Este parón en mi vida fue Yo creo que la pandemia lo sacó a relucir un poco lo que venía arrastrando o intentando evitar, quizás cosas que no quería verlo o no lo veía. Y el tiempo de pandemia fue sacando a la luz un sentimiento como que me guiaba por inercia. Como que ya mi día a día, mi fe, mi venir aquí, mi participar, arrastraba ese sentir de, si es que parece que ya es la inercia, ¿no? Que vas a ir rodando solo. Y me paré y la verdad es que empecé a darle vueltas y me inundó un sentimiento de hipocresía que me paralizó. Me paralizó en todos los sentidos y por ser honesta primeramente conmigo misma, con Dios, con vosotros, pues también fue un tiempo en el que me dirigí al pastor, a los ancianos y les dije, necesito parar. Sentía como que vivía en un engaño. Y entonces he intentado concluir estas enseñanzas o lo que he ido aprendiendo en este tiempo en 3 ideas principales. Eso también viene, no todo es mérito mío, esto es cosas que he aprendido también por conversaciones con un buen amigo que también me mandaba predicaciones y tal, y entonces es como el compendio de 3 cosas. Uno, como hemos dicho, va a ser basado en 2 Corintios 10:5, que es llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. 2, lo vamos a ver a través de la historia del pasaje de Zaqueo y del joven rico. Y 3, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Así que comenzamos con el primer punto, que es llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y fijaros que pensaba que entendía este versículo, pero realmente no. La verdad y la profundidad que llevan estas palabras no las había comprendido antes en la manera que me gustaría, o que he aprendido y que me gustaría compartir con vosotros. Pero antes de ir al pasaje y leerlo, quería hacer un hincapié en que las tentaciones que nos llevan al pecado siempre comienzan con un engaño. Lo vemos desde Génesis, cuando la serpiente se acerca a Eva y le dice, con que Dios ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. Tergiversa las palabras, porque Dios no había dicho eso. Lo que había dicho Dios es, podéis comer de todos los árboles de este huerto, excepto de este que está en el centro, que no podéis ni comer ni tocar, para que no muráis. Pero hemos visto cómo la serpiente, las palabras las cambia y dice, con que Dios ha dicho que no comas de todo el árbol
que hay en el huerto. ¿Por qué digo esto? Si yo viniera a hacer un trato con vosotros, vamos a hacer un intercambio de compraventa de algo, si tú ya sabes que te voy a engañar, a que seguramente sería más fácil resistirlo. Porque dices, que me está engañando. Entonces, esto parece sencillo, pero creo que es clave. Cuando nos enfrentamos o tenemos frente a nosotros tentación, da por seguro, da por sentado que eso es un engaño. Es fácil decirlo, sé que luego el vivirlo, el ponerlo en práctica y procesarlo es otra cosa. Pero es una premisa de la que tenemos que afrontar. O sea, de la que tenemos que tener desde el principio, ¿vale? Entonces, esta tentación siempre viene con engaño. Y qué curioso, al principio el enemigo casi como que actúa como tu mejor amigo. Pero sin embargo, en cuanto caes, en cuanto fallas, en cuanto pecas, es el primero que te acusa. Es mentiroso, es engañador, es manipulador. Él tienta, pero ojo, la responsabilidad sí es nuestra. Los que caemos en pecado somos nosotros. ¿Por qué? Porque sucumbimos a esa tentación. ¿Qué hacemos entonces cuando hemos caído y nos vemos señalados con ese dedo acusador? Ahora sí, vamos a leer en 2 Corintios y voy a tomar desde el versículo 3 hasta el 5. Segunda de Corintios 10, versículos 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La verdad es que siempre entendía, sobre todo esta última parte, como que frente a la tentación, frente a la lucha, era mi deber decir, ok, lo llevo a la obediencia de Cristo. ¿Pero qué significa eso? Y es que cuando intento afrontar esto, esforzándome, porque es como decir, como Cristo ha sido obediente, pues yo me tengo que esforzar y tengo que resistir esa tentación a la obediencia de Cristo, entendiendo como que, vale, pues Cristo es mi referente, Él ha sido obediente, pues yo igual, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Como os he comentado al inicio, una etapa de hace un tiempo atrás en mi vida, empezaba con esa sensación de me siento hipócrita. ¿Por qué? Porque intento obedecer y no lo consigo. Veía que no daba la talla con mi vida. Llevaba intentando esforzarme y al final era como, Gadea, deja de engañarte, deja de engañar a Dios, deja de engañar a la gente que te rodea, mira tu vida, no logras, no das la talla, no estás consiguiendo ese llevar cautivo todo pensamiento, toda tentación a la obediencia de Cristo. Entonces llegó un punto, como os he dicho, ya no podía más y tomé ese parón porque pensé que no daba la talla. ¿Pero qué es lo que pasa? Dije, bueno, vale, pues en este parón voy a ver si, yo qué sé, nos centramos, volvemos a retomar perspectiva, volvemos a enfocarnos y luego ya cuando esté mejor, pues ya podemos seguir adelante, ¿no? Pero no, de ahí todo fue a peor. ¿Por qué? Porque de repente, vale, traemos este pensamiento de decir, no doy la talla, no cumplo, no puedo, no alcanzo a cumplir. Pero luego me planteaba, digo, pues es que nunca va a poder ser. Nunca voy a poder dar la talla. Entonces, pues ¿para qué seguir? Mejor tirar la toalla, ¿no? Y como digo, fue incluso peor. Si total voy a fracasar igualmente, no voy a conseguir una vida cristiana como se supone que yo leo y tiene que ser, pues entonces ¿para qué esforzarse? ¿Cuántos os habéis sentido así alguna vez? Sé que a lo mejor da vergüenza levantar la mano, pero creedme que a mí me da más, que encima estoy delante y se queda grabado. ¿Cuántos os habéis sentido así alguna vez? Y esto es importante, ¿sabéis por qué? Porque al igual que yo,
estáis creyendo un engaño, estáis creyendo una mentira. La verdad es que no recuerdo cuánto tiempo llevaba arrastrando esta mentalidad. Continuamente vivir en esa mentira, continuas fluctuaciones de frustración, no doy la talla, me esfuerzo, pero vuelvo a fracasar, me frustro más, vuelvo a caer, intento volver a levantarme, lo intento con más fuerzas, con más ganas, vamos a intentarlo mejor, con más ánimo, pero me vuelvo a dar cuenta que no doy la talla, vuelvo a fracasar, a frustrarme, finalmente me rindo, tiro la toalla, digo, ¿para qué? No merece la pena, ¿no? Pero ojo, presta atención. Y aquí va como Dios me ha mostrado a desmentir este engaño. Como digo, gracias también a conversaciones con gente a mi alrededor que me decía, o me hacía ver también, que por aquí vamos por mal camino, me dijo, este amigo me dijo una frase súper sencilla que de repente empecé como a darle vueltas, ¿no? Dice, ¿sabes por qué estás en ese engaño? Porque crees que se trata de tu obediencia. Porque crees que se trata de tu obediencia y no de la obediencia de Cristo. La obediencia literalmente significa sumisión a lo que se escucha. Claro, desde esa perspectiva, desde mi obediencia, soy incapaz de tener esa sumisión total a lo que escucho de la palabra. Y sabes, me di cuenta que la raíz de mi problema y de aquellos que hemos levantado la mano, incluso si no la has levantado pero estás aquí con el run, la raíz de ese problema, y lo digo si te sientes identificado, es que te estás enfocando en tu obediencia. ¿Por qué yo me sentía hipócrita? Porque no estaba obedeciendo y porque no lograba obedecer. Me estaba enfocando en mi obediencia y no en la obediencia de Cristo, porque Él sí obedeció. Entonces es como cambiar de repente el punto de enfoque y decir, no, que es que Dios me está mostrando que Gadea es obediente porque Cristo ya fue obediente. En 1 de Pedro 1:2, Pedro saluda, en estos versículos dice, a los elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. O sea, hemos sido elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Imaginaros este saludo aquí en esta mañana, que os saludan así. A los elegidos según la presencia de Dios el Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. A veces es como que nos sentimos menos buenos y estamos esperando que el comportamiento de uno mejore para que nuestra conciencia quede limpia, para que quede tranquila. Y entonces, claro, cuando eso no ocurre, pues nos sentimos hipócritas y hasta podemos pensar, como venía diciendo, no doy la talla. Pero esto es también mentira del diablo. Porque ¿qué pasa cuando sí tienes una semana buena, sí tienes una victoria en tu vida y ves que dices, wow, gracias porque pues, he obedecido, ¿no? Y lo he hecho bien? Ojo, eso también es una mentira y un engaño. Porque no se trata de tu obediencia. Entonces, ya sea que tengas una semana buena, una semana mala, un mes bueno, un mes malo, un año bueno o un año malo, siempre la gracia de Dios es permanente. Y nuestra obediencia no va a ser que venga de nosotros, sino de la obediencia de Cristo, porque Cristo sí obedeció. Y como Él obedeció, tú también obedeciste. Ya no eres hipócrita, porque la cruz anula ese dedo acusador. El diablo logró que yo me alejara de Dios, que lo dejara de buscar, porque no daba la talla, porque no era suficiente, digna o no estaba bien como para buscarlo, para vivir conforme a su voluntad. Y es que aquí es la verdad que desmonta todo este engaño y toda esta mentira, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Significa que cogiendo ese hecho que me acusa,
que me denuncia como culpable, como indigna, lo tomo y lo llevo a Cristo. Por tanto, deja de tener motivo de acusación y de lo que provoca que me aleje de Dios, porque ya ha sido cargado por la obediencia de Cristo en esa ley que me acusa. No es por mi obediencia, sino por la obediencia de Cristo. Por tanto, conciencia limpia tengo delante del Padre. Aquí hago pausa. Los pecados tienen consecuencias. Y a veces no hay más que asumirlas y tirar para adelante. Pero el tener una conciencia limpia delante de Dios, solo lo hacemos, o bueno, no lo hacemos, sino solo lo tenemos, lo recibimos por la obediencia de Cristo. Es decir, es que esto no sé si tiene sentido, si lo estamos interiorizando o si me estoy explicando bien. Pero cuando tengo un dedo acusador que me dice no das la talla, no cumples, no llegas, es decir, en Cristo sí doy la talla, en Cristo ya no soy hipócrita, en Cristo sí cumplo, pero porque Cristo ya obedeció. Eso es el someter ese pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Es decir, cojo ese pensamiento, ese dedo acusador y digo, no. Es la obediencia de Cristo quien lo cumple. Por eso me hace, por la gracia y misericordia de Dios, me hace partícipe de esa obediencia y entonces, delante de Dios, tengo una conciencia limpia. ¿Se entiende? A mí me ha costado interiorizarlo y a veces todavía sigo como decir, no, recuerda, tenlo presente, ¿no? Porque al final es volver a generar ese nuevo hábito de pensamiento. Y la verdad es que mi oración en esta mañana es que no sea por mis palabras, porque si no hay una revelación que el Espíritu Santo te lo diga directamente a tu corazón, por mucho que yo diga o intente explicarme de la mejor manera posible, que creo que lo intento, otra cosa es si lo consigo, pero si no hay una revelación del Espíritu que te lo dice directamente a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu, no podemos hacerlo, ¿no? Entonces, esa es mi oración en esta mañana, que lo puedas hacer tuyo, al igual que Dios está trabajando conmigo para revelarlo y hacerlo mío. Como venía diciendo, el diablo logró que yo me alejara de buscar a Dios y quizás hace lo mismo contigo, pero en esta mañana oro para que esta verdad sea grabada en mi corazón y en tu corazón, para que vivamos trayendo siempre todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y este era el primer punto de lo que quería compartiros en esta mañana, es traer todo pensamiento cautivo a la obediencia del que ya obedeció. Cuando hablamos de justicia de Dios, ser justo sí, vamos a decirlo así, la justicia de Dios significa cumplir con el pacto. Entonces Dios es justo porque cumple con su parte del pacto. Y es que Dios, a través de Jesucristo, está cumpliendo la parte que nos correspondía a nosotros de ese pacto. Cristo ya cumplió la ley en nuestro lugar. ¿Por qué? Y ahora vamos a desarrollarlo un poquito más. Porque con Dios es o todo o nada. Es decir, cumples la ley o la cumples toda, o por uno que te falte ya no vas a cumplir la ley. Nuestra fidelidad al pacto que Dios ha hecho viene solo a través de Jesucristo. ¿Por qué digo esto? A veces, lo he mencionado un poco por encima antes, a veces es como que nos ponemos notas, ¿no? En nuestro día a día, nuestra semana, nuestro caminar. Hoy voy aquí con un 4, vamos raspadillo. Pero ya cuando saque un 8, un 9, ya estaré bien con Dios y vamos hacia adelante. No. Con Dios es o todo o nada. Lo que es verdad es que yo suspendo, pero Cristo en mi vida la hace aprobada. Es decir, es como que Cristo, que ha sacado matrícula de honor, pues de repente te hace copartícipe de esa matrícula de honor.
Por eso Dios muestra que la lucha más bien es contra ese legalismo que llevaba, en mi caso, ¿no? Y creo que muchos os podéis identificar, con ese legalismo que llevaba clavado, que parece que es como por obras. Es decir, sí, la salvación la recibía por fe, sin embargo, luego era constante lucha por esa obediencia, por esas obras mías, ¿no? Pero recalcamos la idea, es por la obediencia de Cristo. Es por Él y en Él que nuestra parte del pacto con Dios se cumple. Esto es lo que significa entrar confiadamente al trono de gracia. Y me está como calando, y fijaros que es como decir, si ya llevaba, se supone que años entendiendo de lo que es la gracia, pero nunca lo había logrado comprender de esta dimensión, y yo creo que todavía me queda mucha asignatura pendiente, desde luego. Pero esto es profundo, es por la gracia de Cristo, es ese regalo gratuito. Ahora bien, es verdad, gratuito para mí, pero Él ha pagado un alto precio por ello. Entonces, como digo, yo creía que entendía la gracia, y sí, es un regalo de Dios para salvación, pero es que luego vivía esclavizada por mis propias obras y en mi propia obediencia. ¿Y sabes qué son esas buenas obras mías? ¿Sabes cuáles son esas obras buenas tuyas? Trapos de inmundicia. En Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esto es Isaías 64:6. Pero continúa un par de versículos más diciendo: nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que la obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Estas son palabras del profeta Isaías. Pero ¿sabes qué? Que Dios así lo hizo. Que con Cristo dejó de esconder su rostro. Dios dejó de esconder su rostro y no nos dejó marchitar en poder de nuestras maldades. A través de Jesucristo, Dios no tuvo perpetua memoria de nuestras iniquidades y solo a través de Cristo nos hizo pueblo suyo. Escogidos según la presencia del Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecerle y ser rociados con la sangre de Jesucristo, como leíamos antes en el saludo que hacía Pedro. Sé que esto es profundo y oro para que esto cale, porque es que la palabra de Dios es profunda y a veces cuesta, hay que masticarla, no es un par de mordiscos y ya lo ingerimos, sino saborearlo y masticarlo. Jesús hace en nosotros que seamos considerados sumisos a lo que Dios manda. ¿Os acordáis cuando hablábamos de la definición de obediencia? Es ser sumiso a lo que se oye, ¿no? Pues solo Jesús hace que tú seas sumiso a lo que Dios manda, que seas obediente a lo que Dios manda. Vuelvo a decir, esto no quita que el pecado tenga consecuencias y las tendremos que afrontar, porque también de ahí aprendemos. Pero sí que hace que tengamos una conciencia limpia delante de nuestro Padre Dios, porque anula ese dedo acusador que te intenta alejar de Dios. Y esto es el Evangelio. El Evangelio es la posibilidad de recibir esto como regalo. No es un cobro. En Romanos 4:4 dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si trabajo, es porque a final de mes quiero un sueldo. Si trabajo es como decir, no, a mí me debéis tanto X dinero, porque es como ese cobro de esa deuda. Entonces, vuelvo a decir, al que obra no se le cuenta el salario como gracia.
Porque la gracia es gratuita. Es como si tú no has trabajado en todo el mes y te dicen, ¡hala, toma! Un ingreso de la nómina. Dices, pero si no he trabajado. Es que si trabajaras, si hicieras esas buenas obras para agradar a Dios, para conseguir más de Dios, es que entonces no sería gracia, sería un cobro, sería que Dios te debe algo y Dios no debe nada a nadie. Y en Romanos 4, 2, 3 dice, porque si fuera que hubiera que ser justificado por obras, Abraham tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios, sería para su propia gloria. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esto es el Evangelio. Que la gracia no es un cobro, no es una deuda, es gratis. Amén. Si fuera por mis obras, si fuera que mis obras contaran, entonces la salvación no sería regalo, no sería por gracia, sino sería una deuda. Y a Dios nadie le debe nada. Esto no es por obras para que nadie se jacte. En Romanos 3, 21, 28. Y este sí que le vamos a leer de aquí porque no le tengo anotado. Romanos 3, 21, 28. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Quedaros con estos dos, ¿eh? Aparte de la ley, se ha manifestado también la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea Él el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras, no, sino por la ley de la fe. Perdón, por la ley de las obras, no, sino por la ley de la fe. Es que es importante, hay que leer bien. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Hemos dicho, dos cosas han sido manifestadas, la ley y la justicia de Dios. Vuelvo a recordar, ¿qué es la justicia de Dios? Que Dios es fiel a su pacto y aún más que Dios, porque a través de Jesucristo Dios es fiel a la parte del pacto que nos tocaba a nosotros. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Así es como Dios demuestra su fidelidad, así es como Dios demuestra su amor por nosotros. En Romanos 5, 8, 10, de hecho este es uno de mis versículos favoritos. En esto Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su gracia, por su vida, perdón. Bien, sigamos un poquito más. Hemos dicho que el segundo punto iba a hablar sobre Zaqueo y el joven rico. Lo voy a parafrasear porque en general creo que más o menos conocemos la historia de Zaqueo. Zaqueo buscaba ver pasar a Jesús, pero no podía por la multitud que le rodeaban, y es que que él era pequeño en estatura. Entonces se adelantó a la multitud para subirse a un árbol y así esperar que Jesús pasara por delante. Sin embargo, seguimos leyendo, por cierto, esto está en Lucas 19, del 1 al 10, ¿vale? Entonces, os sigo contando. Sin embargo, Jesús lo que hace, cuando ya Zaqueo está arriba en el árbol, Jesús mira hacia arriba y le ve. Y le dice,
Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario, y esto me gusta, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces Zaqueo lo recibió gozoso y bajó y entró con Jesús en su casa. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que Jesús había entrado en la casa de un pecador, de un hombre pecador. Y entonces sigue la historia diciendo, entonces Zaqueo se puso de pie y dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis posesiones doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estos 4 puntos, no, son más, son 6, de las que he ido subrayando. El primero era que me llamó la atención cuando lo leía. Jesús mira hacia arriba y le ve a él. Jesús ha fijado su mirada en ti. Jesús ha fijado su mirada en mí. No sé por qué, pero lo ha hecho. El segundo punto era que decir, es necesario. ¿Jesús necesita esto? Es necesario, dice Jesús, que yo vaya a tu casa y more ahí. Es necesario que Jesús habite en tu corazón. El tercero es que Zaqueo le recibió gozoso. ¿Hay gozo en ti porque Jesús ha venido a morar en tu vida? El cuarto es que continúa la historia y dice, todos murmuraban y hablaban de Jesús diciendo, ¿este qué hace en la casa de un hombre pecador? ¿No os recuerda esto a lo que hablábamos antes de un dedo acusador? Cuando Jesús viene a habitar a tu vida, a tu casa, a cenar contigo, enseguida también tienes un dedo acusador como diciendo, pero no es pecador, no es pecadora. Y muchos nos quedamos en este punto. Como diciendo, sí, Jesús ha venido a cenar a mi casa, pero es que todos fuera ahí de mi casa me están acusando, me están señalando de que sigo siendo ese hombre, esa mujer pecadora. Pero, estando Jesús con Zaqueo en la casa, es cuando se produce el cambio. ¿Qué es lo que dice Zaqueo? Que se pone de en pie y dice, voy a dar todo mi dinero a los pobres y que si en algo he defraudado, voy a cuadriplicarlo. Cuando Jesús está en la casa, se produce el cambio. Cuando Jesús está en tu vida, por gracia, porque se ha fijado, ha puesto su mirada en ti, cuando está en tu vida es cuando se produce el cambio. Jesús no dijo, bueno, tú primero da el dinero a los pobres y luego ya entro contigo y ceno contigo en tu casa. No lo hizo. Jesús primero dijo, hey, es necesario que yo vaya a tu casa. Y después se produjo ese cambio. Esta es la gracia. Este es el cambio que Cristo impulsa a hacer. No es, ay, voy a dar todo mi dinero y voy a hacer el cambio para ganarme que Jesús visite mi casa. Esa es la gracia. Jesús ha fijado su mirada en ti. Quiere comer contigo, quiere cenar contigo, quiere estar ahí, porque la consecuencia, ese cambio es consecuencia de ese toque especial, de esa mirada especial en tu vida. El cambio es un fruto de salvación y fruto de justicia. Porque, ¿qué dice Jesús? Yo vine a buscar lo que estaba perdido. Yo estaba perdida y yo estoy perdida sin Jesús. Pero doy gracias y me siento gozosa porque me ha encontrado. Estaba muerta y Él me dio vida. Y quedaros con esto que hemos dicho de fruto de justicia. Que este cambio produce fruto. Porque luego voy a hablar un poquito más de esto. En Lucas 18, 30, voy a volver a parafrasear esta historia porque creo que también la conocemos. Se trata de un joven rico. Aquí no sabemos el nombre, es el joven rico. Buscaba a Jesús. Y
él lo que quería hacer era saber qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Fijaros el planteamiento cómo cambia. Quería saber qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Y entonces dice, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y le dijo el joven rico a Jesús, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Jesús le dijo, solo te falta una cosa. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque él era muy rico. Y al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riqueza, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Y los que oyeron esto, más adelante dijeron, ¿quién pues será salvo? Y aquí es que me llamaba mucho la atención, la verdad. Está hablando de las riquezas, está hablando de, es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos, y la pregunta de los que le rodeaban era, pues ¿quién será salvo? ¿Riquezas? ¿Salvo? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Y aquí hago una pausa, un inciso. No creo que Jesús estuviera diciendo, no hay que ser rico, sino no tienes que depositar tu confianza en tus riquezas, en tus bienes, en tu capacidad, y esto añado yo, en tu obediencia. Porque el joven rico estaba diciendo, todo esto lo cumplo desde mi juventud. Y entonces Jesús, que el joven rico le presenta la ley, entonces Jesús le responde con la ley, pues te falta una cosa. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Nadie puede ser salvo por la ley. Nadie puede ser salvo por la ley porque no alcanzamos, porque no cumplimos, porque no logramos obedecer por la ley. Jesús vino a hacer dos cosas. Uno, morir por nuestros pecados. Y vemos a Zaqueo. Vino la gracia a su vida, vino la invitación gratuita que Jesús tenía a su vida. Y eso produjo un cambio, ese cambio produjo fruto de justicia. Ojo, la segunda cosa que Jesús vino a hacer es a cumplir la ley, porque ni tú ni yo, ni nadie puede llegar a cumplirla, solo Cristo puede cumplir la ley. Y entonces vuelvo al primer punto, somos obedientes cuando sometemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, porque solo fue Él el único capaz de obedecer la ley por completo. ¿Quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? El que por fe abraza el regalo de la gracia. ¿Qué diferencia de un pasaje a otro? ¿Qué diferencia entre Zaqueo y el joven rico? ¿Qué diferencia? Hubo un cambio en Zaqueo y dijo, voy a dar todo lo que tengo, voy a cuadruplicar en algo si he estafado. ¿Y qué diferencia al joven rico que dijo, se marchó entristecido porque tenía mucho? A uno se le predicó con la gracia y se vio el cambio. Y el otro se le exigió cumplir la ley y no alcanzó a ello y se perdió. Y esto es un planteamiento que Dios ha confrontado en mi vida. Porque me esforzaba y todo el círculo vicioso con el que hemos empezado y con el que muchos nos hemos sentido identificados. Y es que, hay otro pasaje en Lucas 7, cuando Jesús va a casa del fariseo de Simón,
Y entonces le invita y conocemos la historia que se acerca a una mujer, dice la palabra que una mujer pecadora, y va a los pies de Jesús y con sus lágrimas le lava los pies y con sus cabellos los seca y le echa un frasco de perfume. Y entonces el fariseo se siente ofendido. Esta mujer pecadora. Y entonces Jesús le responde con una parábola y dice, había un acreedor y 2 deudores. Uno debía 500 denarios y el otro 50 denarios. Y entonces le pregunta Jesús al fariseo, antes de eso, entonces el acreedor perdona la deuda a los 2. Tanto si a uno le debía 500 como si 50, perdonados estaban esa deuda. Y entonces Jesús le pregunta al fariseo, dice, ¿cuál de ellos amará más al acreedor? Y el fariseo responde, ¿a quién más se le perdonó? Si yo tengo una deuda de 500 euros y me la perdonan, vamos. Aquel a quien se perdonó más, amará más. Y entonces Jesús es cuando le confronta al fariseo y dice, bien has dicho, bien has juzgado. Por eso, y vuelve a la mirada a la mujer que estaba ahí a los pies de Jesús, dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Jesús entonces le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Y me gusta cómo sigue el siguiente versículo, y es que los que estaban alrededor dicen, ¿quién es este que hasta los pecados perdona? ¿Quién es este del que estamos hablando? ¿Quién es este del que decimos que nuestra vida está cimentada como pilar? Aquel que te perdona los pecados. La fe de la mujer es lo que Jesús dice, tu fe te ha salvado. La fe de la mujer es lo que le salvó. No fueron sus lágrimas en los pies de Jesús, ni secarles o enjuagar con sus cabellos, ni siquiera el frasco de perfume. Eso no le salvó a la mujer. Su fe en quién era Jesús, eso es lo que le salvó. Ahora bien, ¿desperdiciamos todo lo demás? No. Todo eso de sus lágrimas, el secar los cabellos, el perfume en los pies de Jesús, todo eso era fruto de justicia. Era consecuencia del agradecimiento de lo que recibía de Jesús. Pero esas buenas obras no fue lo que le trajo salvación. El nuevo nacimiento provoca una nueva naturaleza y esto provoca un nuevo deseo de obedecer la ley moral de Dios, amar su palabra. Desear agradar a Dios no es por esfuerzo, sino como consecuencia natural de lo que emane de nuestro corazón. Todo lo que necesitamos para nuestra salvación ya fue hecho por Cristo en la cruz. Y para poder disfrutar de ese regalo, solo tenemos que reconocer nuestras deudas y aceptar el regalo del perdón. Este regalo es el que produce frutos agradables a Dios. Y aquí no voy a desarrollarlo porque si no tardaría un poco más, pero quiero dejaros esta idea, que es otra de las cosas que he aprendido. Es importante la confesión de pecados. Es importante la confesión de pecados. Dios ha obrado en mi vida cuando yo he sacado a la luz mis pecados. Es importante que tengamos hermanos, hermanas a nuestro alrededor en los que poder decir esto y esto y esto y esto, porque si empiezo a tirar sale mucho. Dios utiliza eso. Y vuelvo a decir, me encantaría, quizás para la próxima vez profundice más en esto, pero quedaros ahí, la confesión de pecados. Entonces, volviendo a los frutos de justicia por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios, y este es el versículo y el tercer punto que tenía, Filipenses 1:11. Por tanto, como veníamos diciendo, si no tengo obras, porque yo ya he recibido todo de Cristo, si ya no tengo nada más que poder presentar a Dios por mis propias fuerzas, por mi propia obediencia, lo único que tengo es
esos frutos de justicia como consecuencia de este perdón que he recibido gratuitamente, de este regalo que he recibido gratuitamente de Cristo. Decía antes, gratis para mí, pero no para Él. Él pagó un alto precio por ello. Y todo esto se produce para gloria y alabanza de Dios, porque surgen por medio de un corazón cambiado por Cristo. Y por eso ahora sí que pueden ser agradables a Dios. No para ganarme la salvación, no para ganarme el favor de Dios, sino que es como consecuencia que es algo que Dios recibe como agradable, porque hay un cambio en nuestro corazón. Porque nuestros esfuerzos carnales de intentar convertir nuestros buenos comportamientos para buscar ese favor de Dios, para buscar la salvación, para todo eso, van a dar gloria, pero no a Dios, sino a nosotros mismos. Y eso no son más que trapos de inmundicia. Vuelvo a recordar lo que decíamos antes de Romanos 4, porque si es por obra, entonces sería como ese salario, como esa deuda, y Dios no debe nada a nadie. Aquel que no acepta este regalo de salvación de Dios como gracia, sino que lo que busca es ganar su salvación como pago de sus buenas obras, ese tiene que gloriarse, pero no a Dios. Y todo aquel que pretenda su propia gloria, y ojo con esto, también es importante, aquel que pretenda su propia gloria por sus propias buenas obras, tendrá que vérselas con Dios cuando esté en su presencia. Y a ver qué buenas obras presentas, delante de Dios, del Dios santo, del Dios perfecto, del Dios que es el que cumple la ley. Porque cualquiera de las obras que no sean hechas por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios, serán consideradas como trapos de inmundicia. Recuerdo, Jesús vino para hacer dos cosas: perdón de nuestros pecados y cumplir la ley. Es Cristo que, al pagar por nuestros pecados, hace que seamos admitidos de nuevo en la casa del Padre. Y quedaros con esto, ser de nuevo admitidos en la casa del Padre. Y el segundo punto, que es Cristo al cumplir la ley, es el que anula la jactancia de que te esfuerces por hacer algo que Él ya te lo ha dado. ¿Por qué digo que, ojo, quedaros con estas dos cosas? Vamos a Lucas 15, 11, 32. Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. También dijo, esto es Jesús, diciendo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentase a los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio el padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas.
y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Conocemos mucho, quizás la mayoría, este pasaje. El hijo menor derrocha todo, se da cuenta y vuelve a casa del padre. El hijo mayor venía del campo y dice: pero vamos a ver, tanto tiempo que te he sido fiel, he sido constante, no he desobedecido y nunca jamás me has hecho esta fiesta o me has permitido hacer fiesta con mis amigos. ¿No suena esto a lo que veníamos hablando un poco? El hijo mayor se presenta con el padre diciendo: todas estas buenas obras, todo lo que he hecho, que no te he desobedecido, todo esto, ¿para qué? Pero lo que dice el padre, fijaros, dice, le quiere hacer ver que todo eso bueno que aparentemente buenas obras estaba haciendo no era para ganarse el favor del padre. ¿Por qué? Porque le dice: todo lo mío es tuyo. Ese favor ya lo tenía. El favor del padre hacia su hijo mayor ya lo tenía. Entonces, cuando tenemos aquí dos posturas, una hemos hablado de Jesús muere por nuestros pecados y a través de eso es el que nos da la invitación de nuevo a la casa del Padre. Pero aquel que, ojo con jactarse de estas buenas obras, lo que está diciendo Dios es: Cristo ya cumplió la ley, Cristo ya, o sea, en eso ya tienes todo, ya te ha hecho partícipe de todo. Así que no te jactes por tus buenas obras, porque no es por eso. ¿Esto se entiende? Sí, vale. Entonces, todos los días, este es un ánimo que me lo digo y os lo digo, tenemos que recordar que el Padre nos perdona nuestros pecados porque Cristo ya los pagó por nosotros. Recordar que no es por nuestra obediencia, sino por la obediencia de Cristo. Y a la vez, esta es la segunda parte, tenemos que recordar que el día que yo haga buena obra es recordar que el Padre me ama independientemente de mis buenas acciones o no, porque Cristo ya cumplió la ley. Por eso, la idea de insistir tanto es que lo que Dios espera son frutos de justicia. Lo que Dios espera es que la buena noticia que hemos recibido, que ese regalo, esa gracia, lo único que provoque son buenos frutos. A eso Dios le agrada. Pero no nuestras buenas obras para ganarnos el favor de Él, porque ya nos lo ha dado, ya contamos con el favor de Dios, por medio de Jesucristo. ¿Qué pecado has cometido que no cubra la sangre de Cristo? Piénsalo bien. ¿Acaso hay algún pecado que hayas cometido que no pueda ser cubierto por la sangre de Cristo? Ninguno. ¿Y es que has hecho algo para ganarte el favor de Dios? Nada. Mucha gente, y yo incluida entre ellas, después de ser salva, era como que no entendía que el que comenzó, mira que lo hemos escuchado muchas veces, el que comenzó la buena obra será fiel en perfeccionarla. ¿Pero realmente entendemos esto? La fe. Todo empieza por la fe, todo continúa por la fe y todo termina por la fe.
Y ya para acabar, y también en breve os quiero invitar al grupo de alabanza a tocar una canción juntos, es cuando Pablo, justamente esto es lo que le habla a los Gálatas. En Gálatas 2:16, Pablo les plantea decir, pero si Cristo ya os liberó de esto, ¿por qué volvéis a la esclavitud de las obras? Entonces, mientras leemos estos versículos, por favor, el equipo de alabanza, si pueden ir preparándose, os lo agradecería. Gracias. Y el resto, si me acompañáis en Gálatas 2, 16, 21. Dice, Gálatas 2, 16, 21. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley y a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No desecho la gracia de Dios, la cual me hace libre de la esclavitud de las buenas obras, para que yo no me jacte, sino que acepto el regalo de Dios, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, porque no es por mi obediencia, sino porque Cristo obedeció, el cual produce en mí fruto de justicia por medio de Jesucristo, para alabanza y gloria de Dios. Me gustaría invitaros a poneros de pie mientras cantamos juntos esta canción y que pudiéramos responder a este llamado que Dios hace. Si en algo crees que Dios te ha hablado, si necesitas oración o si sientes que quieres orar por alguien, ve y acércate a esa persona y pide orar por él, por ella. Pero si necesitas oración, si en algo Dios está hablando a tu corazón en esto que he compartido en esta mañana, quiero pedirte o invitarte a que puedas tomar un paso al frente aquí y podamos orar también por ti. Amén.